No tenemos tranquilidad de pensar de que en cualquier momento van a venir a decirle, sálgase, que esto es del gobierno. Quitarnos la casa a nosotros pobres fue un error inocente. Estos dueños de viviendas aseguran que no han hecho nada ilegal y que poner en arriendo sus casas se ha convertido en su peor pesadilla. Al entrar vemos unos cuartos sin taza, unos sin la mano, sin puerta, las paredes rotas, totalmente destruidas. Todo gracias a inquilinos que no pagan durante años, subarriendan sin permiso y hasta cometen delitos por los que hoy están en riesgo de perder su propiedad. Una muchacha policía sacó una bolsita así y ella me dijo que eso era droga. Fui y le arrendé ese local ya como 15 días y el señor metió unas motos ahí, las motos eran robadas. Séptimo Día encontró dramáticas y dolorosas historias de familias que nada tenían que ver con delitos cometidos por sus inquilinos y que hoy están siendo desalojadas de sus casas o corren el riesgo de perderlas por responder ante la ley de extinción de dominio, a la que califican como injusta. La ley necesita tener conciencia de que hay personas que no son culpables que caen ahí. Buenas noches. En Colombia es común para muchos propietarios de vivienda ofrecer sus casas o una habitación de su casa en alquiler para obtener ingresos adicionales. Pero lo que muchos no saben es que si su inquilino llega a cometer un delito en la propiedad arrendada, por más inocente que sea el dueño, podría perder su propiedad. Esta noche, Séptimo Día les contará la historia de familias que aseguran ser inocentes, que hoy sufren porque una ley, según ellos, mal diseñada, las dejaron en la calle. El primer caso que les presentaremos es el de una humilde familia en el sur de Bogotá. Ellos arrendaron una habitación en agosto del año 2022 a una persona que inicialmente les generó confianza. Lo que no sabían era que ese inquilino vendía y escondía drogas ilegales en su habitación alquilada. Cuando fue descubierto por la policía, comenzó su peor pesadilla. Así comienza la investigación de Diana Comas, pagando por sus inquilinos. En el barrio Venecia, al sur de Bogotá, 6 hermanos adultos mayores sufren desde hace 3 años al enfrentar una de las batallas más duras de sus vidas: el perder la casa en la que han vivido siempre. Los padres se sacrificaron para darle un techo, darle una posibilidad de vida humilde pero sana, porque uno busca arrendar para completar la comida y todo, y no se imagina qué puede ocurrir. No es solo una casa, es el patrimonio que les dejaron sus padres hace más de 6 décadas, cuando apenas eran unos niños. Él es Renato, el mayor de los Durán Guatame, y sus años ya tocaron los 74. No tenemos tranquilidad de pensar de que en cualquier momento van a venir a decirle, sálgase, que esto es del gobierno. Su tragedia se debe a que van a perder su casa, que pasaría a poder del Estado en medio de un proceso en el que ellos, como Ángela Patricia y Ana Beatriz, aseguran no tienen responsabilidad. No me parece justo que nos saquen, no hay motivos. Nosotros somos inocentes, vivimos en un estrés constante, en una angustia. ¿Por qué pensar que a cualquier momento de pronto nos vengan a sacar? No nos permitan vivir acá porque no le estamos haciendo mal a nadie. Pero para entender su historia hay que remontarnos al comienzo. Desde el año 1961, esta familia comenzó a vivir en la casa construida sobre el lote que con esfuerzo adquirió su padre.
con lo que él ganaba, él se comprometió en ese contrato a pagar como 149 cuotas, creo que eran mensuales, de 40 pesos. Para Olga, fueron los años maravillosos en los que los hermanitos veían cómo ese lote en medio de la nada fue convirtiéndose en su hogar para toda la vida. Y ya después, poquito a poco, mi papá siguió lo mismo, comprando de a poquitos, y así poquito a poco a lo largo de casi 60 años, es esto. Cuando ya se podía construir, él hizo una casita en madera. Con cada ladrillo con que fueron levantando su casa, también iba creciendo la ilusión de una familia por tener por fin un techo propio en donde vivir. Su madre Beatriz encontró en el lugar una oportunidad para recibir ingresos adicionales arrendando habitaciones. Ella tuvo la idea y arrendaba como 2 piecitas cuando ya estaba un poco más construido, y eso pues ayudaba, ¿no? Porque éramos 7 hijos. Pasaron los años, sus padres murieron y a los hermanos Durán Guatame también les llegaron las canas y las arrugas, viviendo en su hogar, en el que seguían alquilando una habitación ante la necesidad de tener un ingreso extra. Arrendó una piecita. Con eso se ayudaba para pagar los servicios, porque entre todos se pagaban los servicios y el predial. Recuerda que fue en agosto de 2022 cuando, por recomendación de una pareja que estaba ocupando una de las habitaciones, la arrendaron a un conocido de ellos. ¿Y cómo llegó ese hombre a esta casa? Él vino, la miró y dijo que sí, que le gustaba y que él solamente traería su ropa. No sabemos dónde viviría ni conocemos nada de su familia, porque ¿a quién le pide unas referencias de un venezolano? Durante 3 meses, este hombre pasó desapercibido. Dicen que vivía como un inquilino más, pagando puntual 400.000 pesos mensuales por el lugar. Yo veía que siempre estaba cocinando, preparaba sus almuerzos y se iba, los vendía. Pero la sorpresa tocó a su puerta a las 2 de la mañana del 13 de diciembre de 2022, cuando se presentaron las autoridades en su vivienda. Cristina, de 65 años, no entendía qué pasaba. ¿Cómo fue ese momento? Se llegó la policía. Entonces nosotros nos paramos y eso casi tumban la puerta, mejor dicho. Nos sacaron el celular y mostraron la foto de Rubén. Este señor vive acá, ella le dijo, sí, en el 3er piso. Le golpearon acá arriba a Rubén y él ahí mismo abrió. Y ahí lo cogieron y lo tiraron al piso y lo esposaron. Confusión y miedo se apoderaron de ellos. Ese hombre estaba siendo buscado por las autoridades porque, dicen, hacía parte de una banda delincuencial conocida como los Nikes, que operaba en Bogotá. El investigador dice, interceptando las llamadas, pudieron determinar quiénes eran los que formaban esa banda, y a Rubén lo tenían como mensajero. ¿Y usted vio lo que encontraron en esa habitación? Una muchacha policía sacó una bolsita así, entonces yo le pregunté a ella que qué era eso, y ella me dijo que eso era droga. Pues esa bolsita plástica contenía parte de la dosis de marihuana y cocaína incautada en el operativo de la banda desmantelada, y aunque su inquilino en ese momento fue capturado, 3 años después, esta familia está pagando el peor de los castigos. Nosotros no hemos hecho nada malo en la casa que dejaron nuestros papás para que nos pasara esto, ¿sí? O sea, confiar en una persona. Aseguran que desde un principio la familia colaboró con la justicia, reiterando que ni siquiera sospechaban de las actividades ilícitas de su inquilino. Pedimos que nos demostraran las pruebas de que nos acusaban a nosotros, sí. Somos personas muy sanas. Al tipo lo estaban buscando como desde el 2021 y siempre se les perdía porque siempre cambiaba de casa. Después de la captura siguieron con su vida, confiados en su inocencia. Pero 13 meses después, el 9 de marzo de 2023, otra visita los sorprendió. Vinieron a hacer el embargo de la casa.
Sin embargo, cuentan que la Fiscalía 43 les dio 3 días para responder el acta de secuestro de la vivienda, en el que les pedían que debían legalizar la propiedad que estaba a nombre de sus padres, ya fallecidos, o pagar el arriendo por los años en que allí han vivido, porque son considerados ocupantes irregulares. Fuimos con el fin de hablar con la fiscal y explicarle cómo fue que ese tipo llegó a esta casa. Nosotros considerábamos pues que era injusto que nos embargaran la casa, porque nosotros pues todos correctos y nunca se había visto nada raro. Esta es una casa sana, un techo que no ha sido contaminado con la marihuana, como dicen, ni nada. Inocentemente se perjudicó la casa por una arrendataria. ¿Qué siente? Veo que es una injusticia, porque así como la policía interceptó llamadas y supo quién era quién, averiguaron toda nuestra vida, saben que ninguno teníamos nada que ver con eso. Las notificaciones en el proceso en el que están involucrados han seguido llegando, así como sus visitas una y otra vez a la Fiscalía. El pasado 23 de julio recibieron un ultimátum para que demuestren que la casa sí es de ellos, o de lo contrario, serán desalojados. ¿Cómo está vestido el sujeto, Móvil 5? Pero ¿por qué, si esta familia dice que no es responsable de lo que el inquilino hacía, la justicia insiste en que sean desalojados de su vivienda? Fue un error inocente haberle arrendado a un extraño. Nosotros no sabíamos qué hacía. Pues en Colombia existe la ley de extinción de dominio, la cual le permite al Estado reclamar y tener el poder sobre las casas que proceden de actividades ilícitas o que son usadas con esos fines, tal como le ocurrió a los Durán Guatame por el delito que cometió su inquilino. La SAE administra bienes puestos a disposición por el Estado. Diego Romero es el vocero de la Sociedad de Activos Especiales SAE, quien se encarga de administrar estos bienes. Inicia con las medidas cautelares que impone la Fiscalía General de la Nación en el marco de los procesos de extinción de dominio. Estas medidas cautelares lo que hacen es limitar el poder dispositivo de las personas que tienen a cargo estos activos. Ahora esta familia sufre por un castigo para ellos desproporcionado, por el que quedarían sin casa ante decisiones de un Estado que dicen los abandonó con una ley que no tuvo en cuenta su edad, aunque actuaron en buena fe. La mayoría tenemos problemas de salud, sufrimos de la tensión, hay unos que sufren del oído, no escuchan muy bien. Hay un hermano que se está quedando ciego. Hay una hermana que sufre artritis, tiene todas sus manitos torcidas. Yo sufro de la circulación de las piernas. También sufro de la tensión. ¿Qué haría si finalmente se queda sin su casa? No tengo ni idea qué haría. Por lo que no, pues siempre ha vivido con la tranquilidad de la casita, ¿no? Que la perdamos, pues, la verdad sería terrible porque yo no tengo para dónde coger. Desesperados ante lo que parece un inminente desalojo por parte de la SAE, que administra los bienes provenientes de actividades ilícitas, Renato, Olga, Ana Beatriz, Cristina, Ricardo y Patricia recogen en bolsas lo poco que tienen. Ya uno comienza a estresarse y uno dice, ¿será que ya llegan? ¿Será que ya llegan? Y hemos tratado de buscar dónde guardar las cositas mientras tanto, cosa de que si llegan, que Dios quiera no me saquen todo a la calle. El gobierno se dé cuenta de que no pueden quitarle a uno la vivienda por un error de haber arrendado a una persona sin investigarla. Los hermanos Durán Guatame señalan que antes de la emisión de este programa, funcionarios de la SAE, acompañados por la policía, estuvieron afuera de su casa. Ahora temen que en cualquier momento podrían ser sacados de su vivienda. La Defensoría del Pueblo les asignó un abogado. A partir de este momento puede opinar con el hashtag
inquilinos. Ya regresamos. Uno dice, no, yo voy a perder mi casa, voy a perder todo el esfuerzo que he hecho, todos los años de trabajo, todo mi patrimonio, para venir en un instante. Totalmente decirle, el Estado prácticamente decirles, tiene que salirse de acá, tiene que irse de acá. Y yo esto lo trabajé mucho, yo trabajé mucho para tenerlo, para que de pronto me hagan esto. Si bien la ley de extinción de dominio en Colombia fue pensada para combatir a las estructuras criminales, son muchas las denuncias en todo el país de dueños de casas o apartamentos que dicen les han quitado sus propiedades injustamente, que hay un vacío claro en la ley. A continuación conocerán otro arrendador que asegura que su arrendatario usó su casa para delinquir. Encontramos a una pareja que arrendó un local de su propiedad en Bogotá hace poco. Ellos señalan que confiaron en la buena fe de un inquilino, pero el inquilino terminó siendo objetivo de la policía, quienes hicieron un operativo porque era investigado por tener motos robadas en esa propiedad. Ahora, al dueño de la casa, quien señala que no ha cometido ningún delito, lo sacaron de su propiedad. Así continúa esta investigación de Diana Comas, pagando por sus inquilinos. Con estos documentos de desalojo y el bloqueo de puertas y ventanas con soldadura, Carlos García vio el pasado 29 de agosto cómo su casa en el barrio Lombardía, en la localidad de Suba, en Bogotá, que compró con el fruto de su esfuerzo hace 9 años, quedó en poder del Estado. Uno dice, no, yo voy a perder mi casa, voy a perder todo el esfuerzo que he hecho, todos los años de trabajo, todo mi patrimonio, para venir en un instante. Totalmente decirle, el Estado prácticamente decirles, tiene que salirse de acá, tiene que irse de acá. Pero antes de saber qué pasó, conozcamos su historia y por qué terminó pagando con su propia casa, tal como asegura, siendo inocente. Cuenta que ahorró cada centavo para poder adquirir su vivienda y tener un patrimonio familiar con su esposa. Y todo iba bien. No, este predio lo adquirí en el año 2016. Me costó 140 millones de pesos, de los cuales saqué un préstamo al banco. El predio consta de 2 locales, en el primer piso, en el segundo piso consta de 3 habitaciones y un baño. El tercer piso, una sala, una cocina y un patio de ropas. Al adquirir esa millonaria deuda con el banco, Carlos encontró, al poner en arriendo su casa, una opción que le aliviaría su bolsillo. Por lo general se les hacía un contrato de arrendamiento con unas condiciones, me pagaban un canon de arrendamiento, por lo general siempre era el segundo y el tercer piso, y los locales se arrendaban de manera individual. ¿Qué pasó después? No tuve ningún problema hasta el año 2019, en la cual le arrendé ya el predio a un extranjero, y ahí fue donde vinieron todos los problemas. Él se refiere a un hombre venezolano que habían visto trabajar en un parqueadero cercano a su casa. La madre de mi hija. Ella me dijo, hay un señor, ha venido acá a preguntar cuánto es él, porque yo le coloqué unos avisos. Yo le dije, no, pues pídale de dónde es, quién es. Yo no le vi ningún inconveniente, yo le hice un contrato de arrendamiento por el segundo y tercer piso. ¿Qué tipo de documento le pidió usted que firmara con el contrato de arrendamiento? Él en ese entonces sí me trajo la cédula pues venezolana y le solicité el pasaporte. O sea, el señor no me inspiraba de que fuera una mala persona. Fue en abril de 2019. Carlos cuenta que por trabajo tuvo que viajar a Vaupés, dejando el negocio del arriendo por $1 millón de pesos mensuales a cargo de su esposa. Sin embargo, meses después, como a mediados de mayo, el señor le dijo a Estela que le arrendara el local del primer piso, que era para meter unas cosas ahí del parqueadero. Mientras él seguía trabajando en otra ciudad, cuenta que su esposa hizo un contrato verbal para el arriendo del local. Pero el 13 de junio de 2019, a menos de un mes después de que ocuparan ese primer piso por 400.000 pesos, ella lo llamó desesperada porque algo sucedió. Lo que me comentó en ese entonces Estela fue que llegaron, que venían a hacer un allanamiento.
Fueron y llamaron al señor, la policía le dijo necesitamos que nos abra, y pues en el local tenían unas motos hurtadas. ¿Y qué fue lo que dijo su inquilino en la audiencia? El señor acepta la responsabilidad, acepta que fue el único responsable de introducir las motos ahí en el local, que pues el juez le pregunta si tenía alguna amistad tanto conmigo como con Estela. Él lo niega, o sea, él dice que jamás. Estela, para entonces, estaba enferma y lo ocurrido la agravó. Hilda Leal es vecina y amiga de la familia. Ella yo creo que actuó desde su buena fe de arrendar y uno nunca piensa que puede incluso dañarle la salud. Eso fue muy traumático para mi compañera, para Estela, y pues eso la llevó como, le adelantó la muerte, mejor dicho. Cuando hicieron el allanamiento fue como 1 mes y 15 días que ella duró y murió. En ese momento estaba convencido de que lo peor había pasado. El arrendatario hizo un preacuerdo con la fiscalía y pagó 36 meses de condena, mientras que Carlos siguió alquilando su casa a nuevos inquilinos. Carlos Acevedo es abogado de García. El señor Quijano fue uno de los capturados dentro de 14 líneas de desverteramiento de bandas delincuenciales por esas actividades de hurto de motocicletas. El señor estuvo preso por el delito de favorecimiento. Sin embargo, 3 años después, recibieron una notificación firmada por la Sociedad de Activos Especiales SAE sobre una orden de desalojo, que no es más que la orden que da el Estado para sacarlo de su casa. Me llegó la sorpresa que fue en enero del 2022 que me notificaron de la extinción de dominio. La Fiscalía lo que hizo fue rápido, nos sacó la resolución de extinción de dominio e inmediatamente pues la puso a órdenes del juzgado. La Fiscalía de Extinción del Dominio tomó cartas en el asunto por el desverteramiento al parecer, de una banda de personas que robaban vehículos y los deshuesaban, etcétera, disponiendo la ocupación de 14 inmuebles. Pasaron los años. Carlos ha intentado demostrar su inocencia, pero el 29 de agosto de 2025 ocurrió lo que tanto temía. Buenos días para todos. Diligencia de entrega real y material de un inmueble. Fue una semana después de nuestra primera entrevista con Carlos García, cuando se hizo efectivo el desalojo en el marco de las medidas cautelares que toma la Fiscalía en estos casos, mientras se conoce la decisión de un juez. Siendo el día y hora señaladas para llevar a cabo la diligencia de entrega real y material del inmueble, debidamente comunicada y notificada, conforme al protocolo de desalojos. Entre tanto, él pierde todo poder sobre su casa y no puede disponer de ella. Terrible. Terrible, o sea, digo, es una norma que viola totalmente los derechos de las personas que hemos conseguido con sacrificio los bienes y que de un momento a otro lleguen y se los quiten a uno. Ya usted no es dueño de nada, ya tienes que irse, porque eso es lo que le manda a uno la SAE. Tienes que desocuparme. La SAE tiene que investigar, y eso es lo lógico, hacer su investigación, pero permitirle a las personas donde hay manto de duda de que no fueron ellos directamente, sino por afectación de un tercero, tener la legítima defensa. Pero la historia de los hermanos Durán Guatame y de Carlos García no son las únicas en las que, a pesar de que dicen ser inocentes, podrían perder sus casas. En Fusagasugá, Cundinamarca, a la familia Chingaté Baracaldo también le llegó una orden para que salieran de su casa porque una inquilina guardaba marihuana en el primer piso que le alquilaron. La tuvieron 3 meses en la cárcel. Ella está libre y nosotros estamos con el problema. Estoy viendo que nosotros pues nunca hemos sido consumidores, nunca hemos vendido droga. Para Nubia y su padre Virgilio, la injusticia está a punto de dejarlos sin su bien más preciado. Ellos construyeron el primer piso, todo en obra negra quedó, pero pues de ahí empezaron poco a poco. Mi papá pues con lo que él tenía. Hay constancias de que mi mamá se endeudó en los bancos. Ella trabajó en la plaza. Nosotros vendíamos tintos. Ella trabajó vendiendo mercado. Bueno,
Y así se fue construyendo. En esa búsqueda constante por encontrar un empleo ante la necesidad económica, en julio de 2005, Blanca Baracaldo se fue a trabajar a una vereda, mientras su hija y esposo alquilaron el primer piso de la casa familiar. Yo le dije, mis hijitos vienen a arrendar ese apartamento porque lo que yo gano arriba no me alcanza para pagar al banco. Desgraciadamente, llegó un día un señor, bien, mi papá estaba solo ese día. Le dijo que si le arrendaba el apartamento, o mi hija, que el señor deja de una vez la plata del arriendo. Nosotros desconfiados, listo, se le recibió. Pasaron 15 días. Ellos nos llevaban muchos días acá cuando nos dijeron que esa gente, la señora, vendía drogas. Señores de la autoridad, señores del Estado, ten compasión. Avelino Baracaldo es el hermano de Blanca. ¿Qué le hizo pensar que algo raro estaba pasando en esta casa? Un vecino me informó que esa señora que está ahí, de pronto venda por ahí cosas ilícitas, o sea, estupefacientes. Nos dijeron que esa señora se dedicaba a eso, a expender droga. Nosotros, como propietarios de esto, fuimos a la policía y les dijimos, es que imagínense que nosotros le arrendamos a una gente así, y esa señora vende droga, necesito que nos ayuden. Al dar este aviso a las autoridades, los Chingaté Baracaldo confiaron en que su preocupación terminaría, pero no fue así. No, nosotros nos vinimos tranquilos. Pasaron unos días y cuando nos dimos de cuenta fue que esto llegó, nos encerraron con ejército, con policía, con todo, y fue cuando llegaron a sacar a esa señora de acá. En un allanamiento hace 18 años, las autoridades encontraron 32 gramos de marihuana en esta vivienda donde estaban unos inquilinos. Hoy, la familia Chingaté Baracaldo sufre porque perdieron su propiedad. Pues en este caso, la Sociedad de Activos Especiales SAE también les envió una orden de desalojo, muy a pesar de que aseguran fueron ellos mismos los que alertaron a las autoridades de que esa mujer, siendo su arrendataria, utilizaba su casa para guardar la droga que luego vendía y por lo que fueron a buscarla. ¿Qué pasó con esta mujer? Esto estaba lleno de policía, de todo. Ellos golpearon y la señora no les quería abrir. La señora, como pudo, ella trató de evadir, pero no. Ellos lograron de entrar, encontraron en la casa una dosis muy mínima de droga. Yo esto lo trabajé mucho para tenerlo, para que de pronto me hagan esto. En ese momento, cuando apenas creían que terminaba su pesadilla, la situación se ponía mucho más grave. Mientras se conoce el fallo de un juez, Carlos García guarda la esperanza de recuperar su vivienda avaluada en 140 millones de pesos. Al regresar, conocerán qué ha pasado con la familia Chingaté Baracaldo en Fusagasugá, propietarios de una habitación donde fue hallada, según ellos, pequeñas dosis de droga en el cuarto de su inquilina. Ya volvemos. Murió esperando que nos entregaran la casa, que se enfermó, que uno miraba la angustia de mi padre mientras la enfermedad lo fue deteriorando y la tristeza. Fuimos revictimizados, fuimos víctimas de unos arrendatarios, ¿sí? Y fuimos víctimas de la justicia. Esta noche ustedes han escuchado las historias de propietarios de casas o apartamentos que se consideran inocentes y que están pagando severos castigos impuestos por el Estado, quien les quita sus viviendas aun cuando no cometieron ningún delito. Pero también hay afectados de inquilinos que, a pesar de firmar contratos, no responden con lo pactado y se convierten en toda una pesadilla para sus arrendadores. Años enteros sin pagar la renta de una casa.
subarrendando un espacio de esta sin ninguna autorización y devolviéndola hasta sin puertas. Es lo que una familia de Villavicencio señala que está padeciendo. En el final de esta investigación verán el testimonio de una familia sobre cómo terminaron siendo víctimas y pagando por sus inquilinos. Así concluye esta investigación de Diana Comas, pagando por sus inquilinos. En Colombia, según la Sociedad de Activos Especiales, hay en promedio 32.000 inmuebles entre apartamentos, casas, depósitos o parqueaderos que están en poder del Estado, siendo administrados por la SAE en medio de procesos de extinción de dominio. En esa lista está la vivienda de Carlos García, mientras que las familias Durango-Atame y Chingaté-Baracaldo están a la espera de lo que temen sea un inminente desalojo. De todas maneras toca seguir, pero al menos logramos que no nos sacaran hoy de acá. El pasado 28 de agosto, 6 días después de nuestra primera entrevista, hasta su vivienda en Fusagasugá llegaron funcionarios de la SAE para sacarlos de su casa, pero la diligencia fue suspendida. Carmen Brito es la abogada. ¿Qué pasó? Se le explicó que por favor detuvieran el desalojo por la condición de ellos de ser personas ya vulnerables por la tercera edad y que había una impugnación de tutela del 26 de mayo, que las altas cortes nos contestaron ahora el 25 de agosto que lo mandaban a la Corte Constitucional. Estamos esperando que la Corte Constitucional se pronuncie. Tenemos una esperanza en Dios que no haya ese desalojo para continuar estos pocos días que mi Dios nos tiene en este mundo. Ha sido un camino largo de 18 años desde que fue hallada la marihuana en una caja de fósforos y afirman que la Fiscalía ha sido implacable. En respuesta a Séptimo Día, informó que en este caso la autoridad judicial concluyó que la propietaria no cumplió con su deber de vigilar y cuidar su casa. En consecuencia, mediante sentencia del 22 de agosto de 2013, un juzgado de extinción de dominio declaró la pérdida del inmueble. Entonces, después de una sentencia judicial, ¿hay alguna posibilidad de que el propietario pueda nuevamente tener su casa, su inmueble? No es posible, porque desde el inicio del proceso de extinción de dominio no está en manos de los afectados. Entonces, no puede retornar este bien a las economías ilícitas, por ningún motivo. Eso lo tendrá que demostrar la persona ante un juez de la República. Germán Barón, representante a la Cámara en 2013, fue ponente de este proyecto de ley que, según las familias, está mal diseñado. Lo que existe es una insuficiencia de jueces que hacen que el proceso se demore 15, 18 años y evidentemente se le causa un perjuicio al dueño del inmueble. ¿La ley de extinción de dominio contempla alguna protección? Claro, y por eso dentro del proceso, que es particular para cada persona, el dueño del inmueble, es evidente que en la mayoría de los casos, yo diría que casi en un 90%, no es una persona que participe del ilícito, es una persona que de buena fe arrienda su inmueble, resulta un tercero ejerciendo una actividad de orden ilegal y su inmueble termina metido en un proceso de extinción de dominio. En este escenario incierto para miles de familias colombianas, desde el Congreso de la República se advierte que la ley de extinción de dominio necesita ser revisada. Ha venido surgiendo un panorama amplio de colombianos afectados injustamente. Aquí tenemos que revisar cómo podemos defender esos propietarios de buena fe. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, señala que se trata de una ley en la que caen justos por pecadores, pero que en este momento, en la comisión primera a la que pertenece, no se está en estudio un proyecto de ley para hacerle reformas. Tendríamos que pensar cómo el Estado también puede ayudar a personas de bajos ingresos que alquilaron unos bienes, terminaron montando una casa donde vendían drogas y terminan perdiendo el bien. ¿La ley de extinción de dominio en Colombia necesita cambios o no? Hay que ajustarla. La ley necesita tener conciencia de que hay personas que no son culpables que caen ahí y la ley necesita más eficacia en la manera como se administran esos bienes. ¿Y la SAE? El Estado tiene que tomar la decisión de ejecutar más rápidamente esos bienes
y más bien responder cuando sea necesario vía económica. Pero esta investigación no es solo de familias que fueron despojadas de sus casas porque escogieron malos inquilinos que cometieron delitos. También hay quienes advierten que terminan gravemente perjudicados porque otra vez señalan que el Estado castiga a los inocentes, aunque a diferencia de los casos que acaban de ver esta noche, su propiedad no la perdieron. En Villavicencio Meta, la historia de la familia Rojas Sanabria comenzó en la década de los 80 con Edith y su esposo Armando José. Compramos el lote y luego pues decidimos construir. Necesitábamos recursos, entonces teníamos un carrito, lo vendimos y arrancamos con eso. Pero también hicimos una solicitud al banco. Sus hijos, Carlos e Iván, así recuerdan ese sueño. La primera vez que entramos es ver la belleza, ver el trabajo de mis padres al culminar. Era la casa de clima caliente, entonces toda la familia llegaba allí, nos reuníamos y era una casa muy grande. Y sí, era una gran casa. Sin embargo, con los años, decidieron que era hora de cambiar. Mis padres se hacen mayores y el sector también se vuelve muy comercial. Convencemos a nuestros padres que por salud de ellos tienen que salir a un lugar un poco más tranquilo. ¿Por qué no arriendan la casa? Esta casa pues ya está muy grande para ustedes. Pues dijimos con mi esposo, bueno, parece buena idea. Y entonces pusimos una vez el aviso de se arrienda. Y inmediatamente llegaron muchísimas personas. Fue en abril de 2012. La decisión de entregarla en arriendo fue rápida. Una pareja en particular que llegó diciendo que le interesaba la casa para poner un negocio, que él era un hotelero de Bogotá. Era don Gustavo y doña Luz, y de una vez nos dijeron que quitáramos el aviso, que ellos arrendaban. ¿Qué contemplaba ese contrato que firmó con ese hombre? Es un contrato normal de arrendamiento con sus cláusulas. Nosotros, evidentemente, lo único que requeríamos era que la casa nos la entregaran en el mismo estado como se les entregaba. Y el contrato se hizo a un año con 6 prórrogas consecutivas hasta los 7 años. Ellos nos pagaron 2 meses por adelantado, nos dieron un cheque. Nosotros estábamos pero fascinados porque con eso era la primera vez que, digamos, sacábamos una ganancia de la casa. La familia Sanabria Rojas para entonces creía que era un buen negocio y lo fue durante 7 años. Sin embargo, todo cambió. Llegó pandemia, ¿qué pasó? Entendimos la situación, especialmente para todo el mundo y para los hoteleros, pues era que la gente pues, se paró todo y evidentemente pues, los ingresos iban a ser mínimos. Y entonces ellos empezaron a tener dificultades para pagar y claro, nosotros entendimos. Y entonces hacíamos, digamos, que no paguen sino el 50% y que si no este mes, bueno, no paguen. O sea, hubo varios beneficios, digamos, que le dimos a ellos. Fue una época dura que impactó a la economía de los colombianos y esta familia así lo entendió, pero que al volver a la normalidad dicen que sus arrendatarios incumplieron con lo pactado. Cambiaron las reglas de juego, jugaron una doble pasada y ellos se impusieron lo que ellos querían. Comenzamos a decirles, venga, comiencen a pagar a partir del tal mes y de ahí no volvieron a pagar absolutamente nada. Relatan que estos arrendatarios hasta llegaron a pedirle que asumieran en su nombre un préstamo ante el gobierno nacional para pagarles con eso mismo lo que les debían, ante lo cual no accedieron. Que por favor saque el crédito a nombre de ella, ellos lo pagarían más el arriendo. Pues evidentemente de lo que nos salvamos. ¿Cuánto dinero le quedaron debiendo a ustedes? Por lo menos 300 millones de pesos. Nosotros decidimos a finales de ese año acudir a la justicia pensando que la justicia iba a hacer valer
nuestros derechos. Pero para Edith apenas comenzaba su lucha. 5 años exactamente. Duraron ellos ahí, con su hotel funcionando, con su negocio arrendado y sin darnos nada de plata. El dolor para los hermanos Carlos e Iván es más grande incluso que la indignación, porque mientras esperaban el respaldo de la justicia colombiana, su padre Armando enfermó y murió en 2023. Murió esperando que nos entregaran la casa, que se enfermó, que uno miraba la angustia de mi padre mientras la enfermedad lo fue deteriorando y la tristeza. Fuimos revictimizados, fuimos víctimas de unos arrendatarios, ¿sí? Y fuimos víctimas de la justicia. Pero ¿por qué el arrendatario Gustavo Figueroa, a quien señalan como responsable, no salía de su vivienda? Séptimo Día lo llamó y fue a buscarlo en Acacias Meta para conocer su versión ante las denuncias, pero no nos atendió. Eso nos preguntamos nosotros. Entonces la justicia le dice al señor, sálgase de acá, estuvo usted 5 años, sálgase de acá y no pague nada. Iván y Carlos cuentan que no fue solo eso. Ellos continuaron funcionando todo el tiempo, ellos subarrendaron. Señalan que el 16 de julio de 2025, finalmente, por orden de un juez y después de 5 años, les devolvieron su casa. ¿Pero a qué precio? Unas condiciones deplorables la casa, unas condiciones donde todo estaba destruido, donde estaba roto. Además de todo, no entregaron los servicios. Los señores quitaron puertas de la entrada, la encontraron absolutamente deteriorada, pelada, manchada, sin nada. Es más, en un cuarto quitaron hasta el sanitario. Aun cuando esta familia dice que firmó un contrato con todas las cláusulas para protegerse, también para Iván fue el Estado el que no los protegió como esperaban. Y esa sentencia, digamos, en nuestra consideración se quedó corta. El próximo 30 de septiembre, el ocupante de un local dentro de su propiedad se lo entregará a la familia que llegó a un acuerdo con él, ya que señalan que su anterior inquilino lo arrendó sin su consentimiento. Y estamos esperando, con ansias, terminar de darle toda la felicidad a mi mamá, de que ya tiene nuevamente la casa, que la casa es de ella. En cuanto a las familias en procesos de extinción de dominio de los casos que ustedes han conocido esta noche, la SAE es clara en cuál es su función. La Sociedad de Activos Especiales simplemente es un administrador de estos bienes. Nosotros no conocemos de fondo las situaciones jurídicas o los casos concretos. Si un justo cae ahí, es difícil que logre salvarse. Ahí hay un problema y finalmente puede resultar siendo una responsabilidad estatal. Juan Vicente Balbuena es abogado y fue asesor de la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces vienen demandas al Estado por un error judicial. Mientras los afectados esperan las sentencias de un juez que tardarían años enteros, dicen que esto le podría ocurrir a cualquier colombiano. A ellos no les interesa por qué fue, ni cómo fue, ni cuándo fue. A ellos no les importa eso. Que nos la devuelvan para que ellos puedan estar tranquilos. Es lo único que nosotros les pedimos. Aunque los afectados que conocieron esta noche coinciden en que es necesario ser más estrictos a la hora de establecer las cláusulas para firmar un contrato de arrendamiento, insisten en casos como en los que sus inquilinos cometieron delitos en la necesidad de que se aplique una reforma en la ley de extinción de dominio y que no es justo que ellos terminaron perdiendo sus casas por actuar de buena fe y confiar en arrendatarios. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Un sueño en común.
tener un apartamento para ella, para que pudiera estar tranquila, para que dejáramos de pagar arriendo y que ella viviera mejor. Para mi mamá, una señora de 76 años, ella está muy enferma, muy delicada de salud. Yo soñaba con mi casa propia, de cambiarle del ambiente a mis hijos. Yo vivo acá, es un estrato 1, pues y acá se ve cuánta cosa. Ellos me decían, papá, ¿cuándo nos vamos para la otra casa? Y un camino para alcanzarlo. Mis papás decidieron venirse para acá, para Barranquilla. Entonces, pues me pongo en la tarea de buscar una vivienda para ellos a través de internet. Todos ellos aseguran vieron la oportunidad de cumplir su gran sueño a través de un remate judicial, una figura legal que permite adquirir bienes a bajo costo en Colombia. Quise una casa en remate, porque una casa normalmente pasa más de 250 millones. No tenía para una casa de esa. Yo me entusiasmé, yo dije, bueno, esta es una oportunidad para mi papá, una oferta buena para él vivir en una casa mejor. Ella nos garantizó que ese apartamento iba a ser para nosotros y en ningún momento nos habló de que había algún riesgo. Sin embargo, hoy denuncian haber sido engañados por expertos en asuntos legales, abogados o terceros quienes prometieron cumplir su gran sueño. Me siento impotente, frustrado, porque creyendo en unas personas que dicen ser profesionales del derecho y lo que hacen es engañar a la gente. Es tan desconcertante y duele tanto ver que con tanto sacrificio estamos realmente en el stand-by porque no tenemos vivienda, no tenemos el dinero y realmente siento que se agotan las esperanzas de que estas personas nos devuelvan el dinero. Según expertos, cada vez es más común que algunas personas se aprovechen del desconocimiento legal que existe frente a estos casos. Desafortunadamente, la estafa se ha considerado como un delito menor, pero mire aquí cómo esto constituye una estafa agravada. Yo le entregué el dinero en octubre del 22 y no ha pasado nada. Es muy duro, porque eso de no tener la vivienda y pagar al banco, y uno también tiene que pagar la universidad de los hijos de uno, entonces uno no sabe ni qué hacer. Buen día, reportera de Séptimo Día, Caracol Televisión. Tenemos más de 5 denuncias en su contra, señora Jenny. ¿Qué decirles? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no les responden? ¿Pero qué responden los señalados de haber engañado a estas personas? Soy Wendy Heredia y desde Barranquilla los invito para que no se pierdan de esta investigación el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.